Hola, si quieres saber cómo superar un ataque de ansiedad o pánico, este es tu video. La ansiedad viene junto con pegada con la depresión, muchas veces, cuando no es hormonal o cuando no es algo 100% físico. Una depresión, ya te lo comenté en el video de cómo superar la depresión, que también te lo voy a poner en el link de aquí, si quieres lo puedes ver, pero de igual manera te lo resumo de una manera rápida. Una depresión es algo que tu ser está hasta el gorro de hacer, pero no sabe que lo está haciendo. Imagínate que tú solito, tu ser, se está machucando el dedo con una puerta. Entonces, como no sabe que se está machucando el dedo, creó una serie de protecciones para aprender a vivir con eso y no prestarle atención al dolor. Pero llega un punto a través de los años en el que ese dolor ya empieza a manifestarse cada vez más y empieza a ser cada vez más insoportable. Ok, todo ese dolor que vas como aguantando, imagínate lo que es como un gas y que tú eres una botella. Entonces empiezas como, si puedo, y llega un punto en el que explota de tanto gas que hay en la botella, o sea, en ti, y le hace, no puedo. Eso es un ataque de ansiedad, un explotar de una energía contenida, de estar aguantando algo que evidentemente no sabes qué es cuando viene provocado por una depresión. Entonces explota. Y como ya no tienes esas herramientas para aguantar ese ritmo de vida que has vivido toda tu vida, pues empieza una y luego otra y se vienen ataques de pánico y se conjuga el que tu mente empiece a apoderarse de ti, a tomar el control y empieces a imaginarte cosas terribles. Quiero decirte que con esto no te preocupes, es algo que también te voy a enseñar a controlar, que también te lo enseñé en el video pasado. Te cuento qué es lo que vamos a hacer. Cuando tú empiezas a tener un ataque de pánico o ansiedad, ¿qué es lo primero que sientes? Que te ahogas, que te aprietan el corazón o que tienes mucho miedo. Entonces, la primera cosa que necesito que hagas es un mudra. Fíjate bien, estos son mis dedos. Voy a tomar con mis 4 dedos estos 2 dedos, de manera de que atrás se va a ver así. ¿Lo checas? Y quiero que con el dedo gordo empieces a puchar, lo aprietes muy fuerte. En la posición va a ser la palma de la mano viendo hacia ti y vas a empezar a hacer esto, como si fueras a bombear, apretando con el dedo gordo muy fuerte, y vas a inhalar fuertemente con la nariz y exhalar con la boca bien abierta. Luego vas a irte con la otra mano exactamente igual, vas a hacer este movimiento siempre apretando muy fuertemente justo el centro de tu palma. Vas a empezar a notar que como que por dentro de ti empieza a circular mejor el aire. Esto es un mudra que va a equilibrar tu energía y al mismo tiempo, cuando tú aprietas esto, en digitopresión haces un reseteo en tu cuerpo, y este mudra sirve para descongestionar el meridiano triple calentador, que también te sirve cuando tienes un enojo muy grande o un susto muy grande. Bueno, ahora estamos hablando de este ataque. Lo primero que vas a empezar a hacer, vas a empezar a hacer esto. Y vas a imaginar que cuando inhalas una luz del color que la veas. Yo siempre las veo o blancas o doradas, pero del color que la veas. Y cuando exhalas con tu boca bien abierta, sale como todo lo negativo, lo que no estás queriendo. ¿Ok? Tú vas a empezar a ver cómo te vas a empezar a calmar poquito a poquito. ¿Okay? Es muy importante que mientras tienes esta crisis y estás oxigenándote como te comenté, te levantes y poco a poco empieces a mover tus piernas, tu cadera, tu torso, tu cuello, tus manos, tus hombros, para que de esta manera empieces a permitir que la energía fluya en todo tu ser y te vaya dando una sensación de más paz.
Después de que pudiste tranquilizarte un poco con el mudra, te sientas y vamos a empezar a realizar unos ejercicios de respiración del pranayama yoga. Este ejercicio de respiración, primero que nada, te va a oxigenar el cuerpo, va a estimular tu sistema parasimpático, que es el que regula el nivel de ansiedad, es decir, activa esa respuesta de relajación en tu cuerpo. Te va a enraizar haciendo que regreses al hoy y el ahora, para que pares de pensar en el dolor del pasado y la preocupación del futuro. Ok, te explico el ejercicio. Quiero que pongas la punta de tu lengua en el paladar justo detrás de tus dientes frontales. Vas a tocar con la punta de tu lengua el nacimiento de tus dientes frontales y tu paladar. Ahí quiero que cierres tu boca e inhales con la nariz contando hasta 4. Sostienes el aire 7 y abriendo tu boca sin despegar la punta de la lengua de tu paladar y tus dientes, vas a exhalar en 8, haciendo el sonido de la exhalación de tu boca abierta. Es necesario que te fijes muy bien en regular el aire que sacas al exhalar para que salga todo en los 8 segundos. Ahí quiero que te concentres, ya sea con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, en un punto de luz que está justo en medio de tu frente. Esa luz es blanca o dorada o del color que tú la veas. Ese punto de luz proyecta una luz que va en línea recta hacia adelante. Quiero que prestes atención con mucha fuerza el final de la luz que proyecta el centro de tu frente. Pase lo que pase, quiero que tu atención esté 100% ahí. Te repito, con tus ojos abiertos o con tus ojos cerrados. Y ahí comienzas a hacer el ejercicio que te acabo de mencionar. Punta de la lengua detrás de los dientes frontales y el paladar. Inhalo 4, retengo 7, exhalo con la boca abierta sin despegar la punta de la lengua de mis dientes frontales y paladar. Exhalo en 8. Será muchísimo mejor para el ejercicio si mantienes la espalda recta, tus hombros un poco para atrás sin forzar tu posición, tus pies bien plantados en el suelo, tus manos recargadas en tus piernas con las palmas mirando hacia arriba. Con esto lograrás que la energía de tu espalda empiece a circular con mucha mayor facilidad y esto hará que empiece a regular el Kundalini y encuentres de una manera muchísimo más rápida paz y tranquilidad. Este ejercicio lo vas a hacer hasta que sientas que recobraste nuevamente tu equilibrio. Y es muy recomendable que hagas este ejercicio 5 veces, de 2 a 3 veces al día. No nada más cuando estés en un momento de crisis. Esto te va a ayudar, junto con las otras indicaciones que te voy a dar a continuación, a empezar a erradicarlas permanentemente. Pero antes de darte estas otras indicaciones, pongamos otro escenario en la que te pueda dar la crisis, en el que te pilla en público o en tu trabajo y tienes que continuar en medio de esa crisis porque estás en tu trabajo y pues sencillamente no puedes parar. Lo primero que vas a hacer es tomarte un segundo e ir al baño. Vas a hacer tu mudra como te enseñé, con las respiraciones del mudra como te las enseñé. Lo haces con una mano y luego con la otra mano. Intenta mover, como te expliqué, tu cuello, tus brazos, tus piernas, para que la energía
empiece a circular. Pero como no te puedes quedar tanto tiempo en el baño porque estás en público o, como dijimos, en tu trabajo, lo que vas a hacer es vas a salir sosteniendo tu mudra. Es decir, de una manera natural, como si estuvieras jugando con tus manos, vas a salir sosteniendo el mudra sin mover los brazos adelante y atrás. Lo puedes poner el mudra delante de tu estómago o delante de tu pecho, fingiendo que es una manera de estar jugando con tus manos. Lo vas a seguir haciendo durante el tiempo que sientas y vas a inhalar y exhalar con la boca abierta de una manera discreta. Cuando sientas que ya quieres hacer el siguiente ejercicio porque pudiste tranquilizarte un poco, vas a hacer esa visualización con tus ojos abiertos, que la gente crea que estás poniendo atención a algo, que estás viendo lo que sea. Y empiezas a hacer esas inhalaciones y exhalaciones con la punta de tu lengua detrás de tus dientes frontales y tocando tu paladar al mismo tiempo, pero de una manera discreta. Evidentemente la exhalación de tu boca puede ser como en una manera silenciosa para que tú empieces a recobrar poco a poco la paz. Una vez que empieces a sentir más paz, que ya te tranquilizaste, yo sé, ahí quiero que empieces con tu mente a conectar con tu parte inteligente, tu inteligencia divina, tu yo superior, como lo quieras llamar. Acuérdate que todos somos energía y como toda la energía tiene dos polos, el negativo y el positivo. En ti no vamos a decir el polo negativo, vamos a decir el polo que no entiende y el de dolor, y el polo que se conecta a lo perfecto, a la Matrix, a Dios, a como lo quieras llamar, al que es capaz de bajar la información. En el estado en el que estás y como tu cerebro tomó el control a través de tus sentimientos, pues es evidente que estás conectando con todo lo que es dolor y desentendimiento. Entonces quiero que de una manera consciente empieces a conectar con tu yo superior o con tu inteligencia divina. ¿Cómo? Llamándola por tu nombre. ¿Cómo a ti te dicen de cariño? En este caso, por ejemplo, yo, Nay. Nay, por favor, la conectada a Dios, baja. Inmediatamente ordeno, me des todo el amor, la seguridad, la confianza, la estabilidad, el equilibrio, el orden, la fuerza, la voluntad, la aceptación. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que tu parte dolorosa y sin entendimiento está requiriendo. Y entonces tú me vas a decir, bueno, ¿y esto qué es solo espiritual y con eso se me va a ir? Pues sí, si es espiritual, sí se te va a ir, pero también tiene su entendimiento a nivel cerebral. Lo primero que estás haciendo es dando una orden directa a tu cerebro. Estás ordenándole que te dé todo eso que estás requiriendo en tu parte de dolor. Y en el momento que reciba una orden, el cerebro no va a parar hasta encontrar. En el video de Aprende a salir de una depresión sin medicamento, te explico a detalle la razón física y energética de cómo es que tu cerebro y tu energía actúan frente a una orden que le das. Pero por ahora, con que sepas que hay una ley física que dice que todo cuerpo en una inercia se resiste a cambiar de ella. Es decir, tú estás en un automóvil, en una inercia, arrancas y tu cuerpo se va para atrás. Tú estás en el mar, en la inercia del mar, y cuando quieres salir a la inercia de la tierra, el mar te tira para atrás. Tienes que quedarte esperando a que te deje de tirar. ¿Para qué? Para que luego te empuje. Así que es verdad que tu cerebro al principio va a parecer que no te deja avanzar. Pero si tú insistes e insistes, en lugar de rendirte y dejarte llevar por el mar que te quiere llevar para atrás de nuevo, encontrarás que en algún punto tu cerebro te dará un empujón de fuerza, de energía, de poder.
para poder empezarte a darte poco a poco lo que le ordenaste. Y ojo, que esto no es una práctica de años. Tú puedes empezar a ver resultados en semanas si eres constante, trabajándolo todos los días, todos los momentos que un sentimiento negativo te invada. Al cerebro le da igual que le estés pidiendo una casa que un sentimiento. Luego, quiero que empieces a quejarte con tu inteligencia divina. Acuérdate, llamándola siempre por tu nombre. Tú, la que estás conectada a Dios, Nay, ven, yo ya no soporto esto, tú te crees que es normal que yo esté viviendo estas cosas, ya estoy harta, no puedo hacer, ¿y por qué? Bla, 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 bla. Y quiero que empieces a quejarte. ¿Por qué es esto? Porque todo lo que te llevó a tener ese ataque de ansiedad es eso, el gas que estabas aguantando, y ahora te estás dando permiso a hacerle, a sacarlo. ¿Ok? Entonces tú te vas vaciando poco a poco. Al mismo tiempo te vas dando la oportunidad a que tu cerebro empiece a recibir las respuestas correspondientes. Luego, ¿qué hay que hacer? El secreto para que puedas erradicar estos ataques es que hagas el ejercicio de hablarle a tu inteligencia divina y quejarte todos los días. O sea, no todos los días cuando estés bien, me refiero que si te levantas y notas que te cuesta mucho irte a trabajar porque no te gusta, porque estás harto, que en ese momento lo identifiques y empieces a decir, dame el amor, la seguridad, el equilibrio y todo lo que te dije, para luego decir por qué tengo que ir, estoy harto, que mira, que no sé qué, que no sé cuánto. La técnica exacta de cómo lo tienes que hacer lo tienes en el video de Aprende a salir de una depresión sin medicamentos. ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque acuérdate que lo que te creó ese ataque de ansiedad es el que vas aguantando las cosas hasta que ya no puedes. Entonces, de esta manera, tú lo que haces es ir sacando el gas paulatinamente de ti, y con esto evitas que se junte y que te vuelva a pasar. Esto, como te dije, al principio pareciera que cuesta más. Acuérdate que el cerebro es un músculo y hay que entrenarlo. Te cuesta más, pero a medida de que tú vayas teniendo la voluntad y haciéndolo, tú vas a ir viendo cómo los ataques de ansiedad empiezan a reducirse tanto en cantidad como en tiempo. El hecho de que tú estés identificando todo el tiempo lo que te está molestando y te puedas desahogar, te va a ayudar a enfrentarte a lo que te está sucediendo. Entonces, al enfrentarte y al estar escuchando lo que te sucede, vas siendo consciente realmente de qué necesitas modificar y qué rumbo tienes que tomar para no estar como estás. Recuerda que todo esto, como te dije, se originó de una depresión, y una depresión es un estar hasta el mismísimo copete de algo que ya no quieres hacer, que sigues haciendo pero que no sabes. No queda más remedio que encontrar la raíz de esa situación para redireccionar tu andar en tu realidad y empieces a conectar contigo mismo hacia sentirte pleno. Yo te recomiendo acompañarlo con cualquier tipo de terapia de canalización energética, balance energético o equilibrio, como el Reiki, el Theta Healing o cualquiera de ese tipo. También te recomiendo imanes, acupuntura. El ejercicio es sí o sí vital. Es necesario que salgas todos los días a hacer ejercicio. Si lo quieres consultar con un médico, la vitamina, el complejo B12, el potasio y el glicinato de magnesio te pueden ayudar mucho en el caso de que estés con un déficit, que la mayoría que les pasa a estas situaciones tienen este déficit de estas vitaminas. Lo que le doy mucho a mis pacientes es una meditación que dura más o menos 15 minutos diaria, de la doctora Lita Donoso. Es una chilena, donde enseña a cómo activar la glándula pineal, y esa viene muy bien. Yo aquí, en base a sus enseñanzas, también en la descripción de este video te voy a dejar una meditación que realicé especial para este tipo de situación. Mi nombre es Nayeli Casillas, soy terapeuta holística.
Te dejo el link en la descripción para que puedas tener referencias mías. Que veas que gracias a Dios he tenido con esta combinación que hago de tratar la parte neuronal, energética, ancestral, emocional, junto con tu razonamiento y tu acción, he tenido resultados de mucho éxito. Y bueno, en este link tú vas a poder leer que hay muchísima gente que me ha hecho el grandísimo favor de recomendarlas. Gracias. Bye bye.